Queridos amigos, esta es la Alameda. Y es un libro. Eso es un libro, pero la misma Alameda de los Descalzos es un libro. El concepto de libro es todo aquello que puede transmitirnos conocimientos en forma sistematizada. Así, por ejemplo, los quipus pueden ser un libro si desciframos su forma de escribir. Hasta diríamos un manto paracas. Y aún más, una bolsa de payares es un libro, porque en muchos huacos vemos a chasquis corriendo con una bolsa de payares. Luego, se tiene que descifrar que existe una escritura payar. Bueno, entonces, cualquier forma de información o de conocimiento que sea transmitido es un libro. Y esa es nuestra querida Alameda de los Descalzos. Bien, yo hago tours en la Alameda de los Descalzos hace 50 años, pero recién, a presión de muchos de mis amigos, empecé a hacer el libro. Y el libro salió en 1996. Y el libro que acaban de ver es la segunda edición. Bien, ¿de qué se trata la Alameda? La Alameda trata de la búsqueda de la inmortalidad. No he dicho inmortalidad, he dicho inmortalidad, que es un proceso que realmente buscaban los alquimistas. La alquimia no es una prequímica. La alquimia es una óptica filosófica, una disciplina mística que tiene por objeto transformar al hombre plomo o hombre vulgar en un hombre superior llamado hombre oro. Y eso se consigue a través de la piedra filosofal. Esto es milenario. Y el virrey de Montes Claros sabía esto. El virrey de Montes Claros, que es el que hace la Alameda de los Descalzos, en 1611, él era un alto iniciado en alquimia. Le interesaba enormemente la alquimia y se pone en contacto con las escuelas de alta sabiduría andinas, ya que las escuelas de alta sabiduría en todo el mundo nunca combatieron entre sí. Siempre se protegieron entre ellas contra el fanatismo religioso y la ignorancia de las masas. Luego, hace el virrey de Monteclaros crea la Alameda de los Descalzos. Muy bien, no hay datos, no hay fotografía, ya que en esa época todavía no se inventaba la fotografía. Entonces, pero no hay ni siquiera un dibujo de cómo era la Alameda en esa época. 100 años después del virrey de Montes Claros, llega recién el virrey Amat. Él se pasea por allí, da unos adornos, agrega, que tampoco dice la historia, y ahí se pasea con la Pericholi. ¿Quién era la Miquita Villegas? Posiblemente una alta iniciada en temas esotéricos andinos. Porque el virrey Amat era un español y tenía muchísimas chicas y damas que estaban locas por él. Así que, ¿por qué prefirió a una mestiza o tal vez una andina? Porque había una transmisión de conocimientos esotéricos, andinos y europeos. Y es por eso el virrey Amat se pasea por allí con ella. La pregunta es si quitará el calzado, porque como digo en mi libro, actualmente nuestra Alameda no tiene ni un álamo y nadie se quita el calzado para entrar. Pero el término de descalzos no es por los frailes que están al fondo, que son porque nunca ellos se ponen sandalias. Descalzo significa pie desnudo. Y entonces, ¿quiénes se quitaban el calzado? Pues simplemente los andinos del lugar. Cada vez que pasaban por ese sitio se quitaban el calzado. ¿Por qué? No querían mancillar la tierra sagrada
donde antes estuvo un antiguo oráculo pre-incaico. Por ese motivo, los mismos andinos se quitaban el calzado. No querían pisar esa tierra sagrada. Así que no es por los franciscanos que están al final, porque ellos pisaban con sus sandalias y todo, así que no había ningún problema sobre eso. Punto número 1. Y esa alameda quedaba exactamente, estoy hablando de 1611, ¿eh? 1611, 1711 es donde llega el virrey Amat, y de allí ya no hay datos. No hay datos, solo tradiciones. La Alameda comenzó a perderse en una serie de depredaciones, hasta que llega el gobierno de Ramón Castillo, masón. El siguiente gobierno de Rufino Echenique, masón. El siguiente gobierno, Ramón Castillo. No olvidemos que estamos aproximadamente por los años 1850 y tantos. Es el gobierno Ramón Castilla, entra Rufino Echenique, otra vez Ramón Castilla. Pero al final del gobierno de Rufino Echenique, él, como presidente del Perú, le ordena a Bartolomé Herrera que vaya a la Santa Sede en Italia acompañado de Felipe Barreda. Él es el que va a ver los detalles de cómo deben ser las 18 esculturas y su distribución. ¿Cómo sabe eso Felipe Barreda? Los textos mencionan que Felipe Barreda es un hombre de exquisita cultura. Es un hombre de muy buena posición económica. Además es masón, es historiador, tiene una cultura fabulosa, pero no solamente eso, no tiene prejuicios. Él es parte de la hermandad de Pachacamilla. ¡Ay, cómo es eso! Resulta que como la Alameda de Descalzos fue un oráculo, tenía sacerdotes, estos fueron llevados a Pachacamilla, que queda en la cuadra 3 o 4 de la avenida Tacna. Pero allí mismo fueron llevados los sacerdotes de Pachacamac. Por eso se va a llamar Pachacamilla a esa cuadra de la avenida Tacna. Allí se van a juntar todos los místicos, todos los sacerdotes, todo el nivel esotérico de la cultura andina, no de esa época. Él, Felipe Barreda, como todo hermético, no tiene prejuicios. Él pertenece y se mete ahí e investiga. Ese es el punto. Investiga y yo confío en las investigaciones de él. Él es el que va a decirnos cómo fue, por lo menos lo más aproximado al Alameda Descalzos. Pero cuidado, también se forma una hermandad que es una hermandad de los protectores del Señor. Cuidado, del APU y de la Alameda de los Descalzos. Esa hermandad existió y hasta toda la época del virreinato se hacía una procesión en la Alameda de los Descalzos guiada por esta hermandad. Por supuesto, una procesión cristiana, pero cuidado, siempre las culturas sometidas, diríamos, incluyen mucha parte de su cultura en la nueva religión. Así que tampoco tenemos datos de cómo era esa procesión y qué símbolos andinos llevaba. Entonces, pero sí sabemos que hay datos concretos de que sí había esa procesión y que existía una hermandad. Felipe Barreda hace las investigaciones y me confío en él. No puedo contradecir al Señor. Entonces, pero hay un detalle. ¿Por qué se llama Tauquechusco? Tuve la suerte de tener en mis manos
un libro maravilloso, un diccionario que se llama, perdón, eh, La gramática o arte de la lengua de los indios de los reinos del Perú, llamada Quichua, de Fray Domingos Tomás, de 1560. Una joya que guarda nuestra Biblioteca Nacional. ¿Sí? Para tener acceso a ese libro, tú tienes que pedir un permiso especial, porque es una joya literaria. No se lo dan a cualquiera, porque me he visto con libros arrancados, las páginas realmente destrozadas, y ese libro es una joya. Así que si tú quieres ver ese diccionario, tienes que pedir un permiso principal. Basado en esa joya es que yo afirmo lo siguiente. Atao significa felicidad. Ajá, felicidad, pero no cualquier felicidad. Felicidad por algo extraordinario, algo así como éxtasis. Y Auki significa divinidad. O sea, Atauki significa éxtasis místico, porque es el contacto con la divinidad, la felicidad por el contacto con la divinidad. Luego Atauki es el éxtasis místico, universal en todas las culturas. También me encontré otro detalle, que Chusco es el equivalente a Taua. Chusco y Taua significan 4. Pero en el caso de Chusco es un 4 sagrado y se refiere exclusivamente a las 4 estrellas que forman la Cruz del Sur. Entonces, diablo, ¿qué significa entonces Atahualquechusco? Pues aquel personaje que entra en éxtasis místico por contacto con el Apu de la Cruz del Sur. Por ese motivo, en toda la cultura andina, jamás se opusieron a que pusieran la cruz cristiana, ya que para los europeos era la cruz cristiana, pero para los andinos era la cruz del sur, o sea, era el Apu. O sea, no había, ellos ponían la cruz del sur y los andinos no hay problema, es la cruz del sur. ¿Por qué? ¿Por qué esa cruz del sur era sagrada? Porque es una constelación que se mantiene fija, que no se mueve jamás. Por lo tanto, es el eje del universo. Entonces, pero los españoles no sabían eso, pues. Los españoles decían, ¿cómo que? Y dijeron, Atauquichusco. Después cambiaron a Tauquichusco. Después cambiaron a Taulichusco. Y Chusco para ellos significa pícaro, vulgar. Entonces, simplemente era algo peyorativo para el curaca. Luego, entonces, sin darse cuenta, ellos modificaron el lenguaje hasta llegar a Taulichusco. Pero en el fondo el nombre era Atauquechusco. Esa modificación del lenguaje de Atauquechusco a Taulichusco que tenía el curaca, el último curaca de esta comarca, se ve caso similar con el caso de Perrachola, que es Pericholi. Entonces, se va modificando con el transcurso del tiempo el lenguaje. Bien, ya sabemos por qué se llama Atauquechusco, el cerro sagrado, y esa cruz que está arriba es pues la cruz del sur. Ahora veamos un punto muy importante. Pero hay algo más. ¿Y los españoles? ¿Por qué diablo le pusieron San Cristóbal a un cerro, o sea, el nombre de un santo que jamás existió? Cuidado. Baal, son gigantes. Son los gigantes de Fenicia. Son los Baales. Eso lo podemos saber. Todo nace de algo muy curioso en la mitología hispana. Existe un gigante, un Baal en España, que quiere estar al servicio de algo más fuerte que él. ¿Quién es? El rey.
Entonces entra al servicio del rey. Pero el rey empieza a temblar cuando escucha la palabra Satanás. Ajá, entonces Satanás es más fuerte que el rey. Yo lo busco a Satanás. Y se puso al servicio de Satanás. Satanás también se ponía a temblar cada vez que escuchaba la palabra Cristo. Ah, no. ¿Cristo es más fuerte que Satanás? Ah, no. Ya lo deja Satanás, ¿no? Y lo busca a Cristo. Pero ¿cómo lo encuentra a Cristo? Para eso va un fraile, donde un fraile que le va a enseñar que la única manera es hacer obras de caridad. Y él, como es un gigante muy fuerte, pasa gente de un lado, de una orilla a otra orilla de un caudaloso río. En una de esas viene un niño, ¿no? Con una esfera y ¿me puedes pasar al otro lado de la orilla? Claro que sí, y lo va llevando. Pero en mitad del torrente, él siente que pesa demasiado y tiene que apoyarse en un báculo para sostener el peso. ¿Por qué pesas tanto? Le dice al niño. Y el niño dice, yo soy Cristo, aquel que sostiene el universo. Entonces, o sea, en otras palabras, es el apo del universo. Y entonces se dieron cuenta. ¿Quién se dio cuenta? No lo sé. Pero alguien, un esotérico español, ¡pah!, le pone el nombre de San Cristóbal, lo que es el sinónimo de Atauquichusco. Claro, la idea no de un Dios creador, de un Dios sustentador del universo, porque el universo, siendo eterno e infinito, está sostenido por un espíritu universal también eterno. Y esa es la idea de San Cristóbal. Y esa es la idea andina del Apu de la Cruz del Sur. ¿Estamos bien? Ese es un punto fundamental. Ahora sí. Y de eso trata la alquimia. La piedra filosofal es justamente ese acto de la Cruz del Sur. La piedra filosofal es justamente Cristo, que sostiene el universo. Ese espíritu que sostiene todo el universo. Es cuando está dentro de ti, tú te transformas de un animal racional en un hombre Dios. Tú te transformas de un hombre plomo en un hombre oro. Ahora sí se da la alquimia. Y hay una, por eso digo, la alquimia es universal. Sucedió en todas las culturas del mundo. Ahora sí podemos entrar a la verdad. Entonces, se hace las investigaciones, los masones lo saben, se hace la investigación no gratuitamente y, por supuesto, Felipe Barreda trae las esculturas, ¿no?, en 1857. En esa fecha llegan las 18 esculturas a Lima, pero no se exponen, se guardan 33 semanas en el convento de Santa Clara. Santa Clara. ¿Y Santa Clara quién es? Pues es la novia de San Francisco. Justo el convento que está al final de la Alameda. Al final de la Alameda del convento de San Francisco dedicado al novio de Santa Clara. ¿Y, ¿Y por qué 33 semanas? Porque los grados herméticos son 33. Eso lo saben muy bien los masones. Es la escalera grande de 33 gradas que van desde el coxis hasta arriba, hasta el atlas, que llega al cráneo, llamado Calvario. ¿Estamos bien? Entonces, ¿y por qué 7 semanas? Porque cada semana tiene 7 días. Es la escalera chiquita. Y como dice el folclor limeño, para subir al cielo hay que tener una escalera grande y una escalera chiquita. ¿Ves? Es justamente nuestro folclor muy limeño. Bien,
Ahora sí podemos entrar en la Alameda. Podemos ver justamente a ver este maravilloso libro que trata de la alquimia según el punto de vista de el rey de Montes Claros y de Felipe Barreda. Que felizmente la distribución, ojo, la distribución de las esculturas no guardan ninguna relación con los libros de astrología. Este es otro mensaje. Por eso mucha gente ha querido cambiar la distribución de las esculturas. No, ojalá que todavía se guarden el mismo orden, el orden que puso Felipe Barrera. No me cambien, por favor, la distribución. Que eso no tiene que ver nada con los signos zodiacales, con el horóscopo. No, no, no. Tiene que ver con la alquimia, con un proceso de iniciación. Son otros conceptos en la cual se mezcla el concepto del signo zodiacal con el dios regente. No son planetas, porque no existe pues el planeta Pan, ¿no es cierto? Entonces son dioses de la mitología greco-romana que Felipe Barreda los pone como regentes de cada signo zodiacal. Esto no tiene que ver nada con los planetas. Punto número uno. Así que aquí se caen al suelo muchísimos pseudoesotéricos o astrólogos. Son dioses. Punto número uno. Para entrar, como el Alameda Descalzos es un libro, nos encontramos en la fachada. ¿Qué vemos en la fachada? En la fachada vemos 4 diosas que regalan la inmortalidad a los hombres. Vemos aquí a la derecha nada menos que la diosa Hebe, ¿sí? Es la hija de Júpiter y su esposa Juno. Ella está allí y ¿qué lleva? Lleva una jarra, lo pueden ver. Esta jarrita está llena de ambrosía, que regala a todos los dioses para que nunca envejezcan y se mantengan jóvenes y saludables por miles de años. Hebe, como lleva la copa y la jarra, es el elemento agua. Las 4 diosas de la fachada son los 4 elementos. No son las 4 estaciones como muchos guías dicen. Son los 4 elementos y son las únicas 4 diosas que regalan la inmortalidad a los varones, a los hombres de buena voluntad. Así que, pero ¿a quién le regala a Hebe? Nada menos que a su esposo Hércules. Cuando Hércules vence los 12 trabajos, le dan como esposa a Hebe. Y así Hércules alcanza la inmortalidad. Elemento agua. Más acá está, casi cerca, está la diosa de Ceres. Claro que sí, la vamos a reconocer porque tiene el pecho desnudo y tiene también una hoz en la mano. Y como tiene una hoz en la mano, elemento agrario, elemento tierra. ¿Estamos bien? Ella le da la inmortalidad a Triptolemo. ¿Quién es Triptolemo? El que descubre la agricultura divina. Y que lo quieren llevar a los cielos por ser un hombre tan formidable de descubrir la agricultura divina. Entonces, a punto de irse, los griegos los rodean. Vino el secreto de Triptolemo. Ya, simplemente no hago nada. El arte de la agricultura divina es no hacer nada, no meter las manos en el sistema ecológico de los vegetales. Cuando el hombre mete las manos en el sistema ecológico, lo echa todo a perder. Entonces, y ese tipo, no solamente a él, le da también a Jación. Entonces, Demeter le regala la inmortalidad a Jación y a Triptolemo. Más acácito, más allá al otro lado, tenemos a Diana,
Diana en el mundo romano, pero es Artemisa en el mundo griego. Ella le da la inmortalidad a Orión, se enamora de Orión, pero los dioses celosos lo matan a Orión. Ella entonces agarra su cuerpo y lo tira a los cielos, convirtiéndolo en la constelación de Orión. Y como ella tiene sus flechas en la espalda, ella es el elemento aire. Más allá tenemos a Venus, Venus Afrodita, elemento fuego, del fuego sexual, del fuego erótico. Ella le da la inmortalidad a Faón. ¿Por qué? Porque es un hombre generoso, de buen corazón, que no le quiere cobrar por pasarla de la isla de Lesbos a Chipre. Y se forma entonces la gran escuela en Chipre en honor a Afrodita Venus. Son entonces las 4 diosas que regalan la inmortalidad a los hombres. Y de eso trata la Alameda de los Descalzos. Es la fachada. Bueno, recuerden, la Alameda es un libro y la fachada por lo pronto es la carátula de la obra. Así como esto tiene una carátula, de acá está el contenido de la obra, de igual modo la Alameda tiene entonces una carátula, que es la fachada, donde está hablando del contenido de la obra. ¿Y la obra cuál es? La inmortalidad, mediante la alquimia. Entonces, bajo esa óptica, tenemos que estudiar nuestra querida Alameda de los Descalzos. Pero espérate, no puedes entrar así nomás. Hay una garganta, un punto medio para entrar. En esa garganta hay 2 espíritus guardianes, 2 dioses guardianes. Uno es el dios del tiempo, que está con su dedo señalándole el reloj de arena que está abajo. Lo señala con su dedo, ¿sí o no? Y eso te dice algo. No esperes mucho tiempo. Al otro lado, frente a él, está un Dios que no puedo saber quién es porque tiene un instrumento roto. La única manera de saber qué Dios es por sus instrumentos. Y si el instrumento está roto, no puedo saber qué Dios está al otro lado de la garganta. No he encontrado datos. A ver, los expertos que me ayuden, pero no tengo datos de ese Dios que está al frente. Lo único que sé es que están mirando al otro Dios. Si ustedes miran están mirando a los dioses y están mirando justamente lo que él señala con el dedo. Yo supongo que es el Dios del fuego, Hefasto Vulcano. Hefasto Vulcano. ¿Estamos bien? Punto número 1. Ahora sí, entramos a la Alameda. Después de pasar por estos 2 espíritus guardianes. Entras a la Alameda y te encuentras con el primer par. Pero antes quiero decirles que esas macetas enormes tienen forma de copa. ¿Estamos bien? Pero son enormes, tan enormes que para beber esa copa, tú tendrías que ser un gigante. Y entonces estamos ahora con gigantes espirituales. Y aún más, observen que la copa tiene 2 pares para agarrar las asas. Eso quiere decir que la Alameda se descifra a través de pares. Te está dando la sugerencia en la copa. ¿Qué vemos? Ahora sí, con el primer par que te encuentras es a tu izquierda con el signo de Escorpio y el dios Eros. Esa fue mi contribución. Porque el signo de Escorpio está allí. Eso cualquier persona que pueda agudizar su vista se da cuenta de un escorpión, un signo de Escorpio. Eso no hay ningún problema. El problema era qué Dios es. ¿No es cierto? Pues leyendo. El Dios es Eros, que se quiere cubrir, quiere pasar desapercibido. Él es cupido cuando era chiquito. Y entonces tu mamá le da la orden de que le
me manda con sus flechas a Psique. Eso está la historia, está en mi libro. Y entonces él se enamora de Psique, pero no quiere que ella lo vea. Por eso en la escultura ves que él se quiere cubrir con el manto, quiere pasar desapercibido. Es el dios Eros. En mi libro menciono toda la historia del romance entre Eros y Psique. Al otro lado, al frente, ¿no? Es el signo de Libra, no es Virgo como unos tontos lo han puesto. El dios Hermes Trismegisto. Pero, ¿dónde está el signo de Libra? Me van a decir, para poder usted, señor Raigada, demostrarme de qué es el signo de Libra. Vamos, papá. En primer lugar, no tiene signo. Podríamos deducir porque es lo que nos falta. Pero cuidado, falta en Virgo y falta en... El signo evidente falta en Virgo y falta en Libra. ¿Ya? Podría ser trastocado. Pero ¿de qué manera yo puedo confirmar de que es Libra y no Virgo? Sencillamente porque hay dos formas. En primer lugar, el dios es Hermes Trismegisto. Lo podemos ver en todos los libros. Es la foto de Dios libro. Algo más, lleva un libro en la mano. Lleva un libro en la mano en que la carátula está la diosa Atenea Minerva con el olivo. Luego es el dios de la sabiduría. Confirma que es el dios Hermes Trismegisto. Pero hay algo más. Hay una jugada sutil, muy infantil. Pone libro. Libro se aproxima a Libra. Es una aproximación fonética. Muchos alquimistas utilizan la aproximación fonética para dejar entre líneas su mensaje. Libro es Libra. Así que, no sé, pero no sé por qué no han puesto Virgo, porque en el fondo el signo es Libra. Me parece que los que han trabajado en la refacción de nuestra Alameda no han leído mi libro. ¿Estamos bien? Lean, investiguen. Ahora vean, entonces, ¿quién es? Efectivamente es Hermes Trismegisto, el dios de la sabiduría. Pero ¿por qué está al frente? Porque cuando Psique culmine con los 12 trabajos que le da su suegra Afrodita Venus, viene Hermes Trismegisto y le da el libro de la sabiduría. Es él quien la presenta en la congregación de los dioses. Bien, avanzamos, caminamos en nuestra querida Alameda de los Descalzos y encontramos el siguiente par. Nos encontramos con el signo de Sagitario. Yo no, pero el dios es Uranus. ¿Y cómo diablos lo sé? Simplemente porque miren bien el manto. El manto tiene estrellas. Y él lleva frutos andinos e hispanos en su manto, indicando que esto es un mestizaje de culturas. Debajo del manto está el signo de Sagitario, el dios Uranus, el dios del cielo. Al frente tenemos a Piscis, exacto, el dios Neptuno. Ahora tiene un parche que nunca se hace jamás en ninguna escultura del mundo. Punto. Yo supongo que podría ser un tridente, pero no tengo datos. Han querido parchar eso siempre, de 1000 maneras, pero nunca las esculturas se parchan. Jamás. Se exhiben rotas y al costado una lámina o un dibujo de cómo se supone que fue. Pues bien, para mí es el dios Neptuno, dios del mar, ya que es el que regenta el mar, los peces. Y el signo de Piscis es innegable. Vemos abajo en los pies un par de peces encontrados. Luego es el signo de Piscis. Obviamente que es el mar. Obviamente que tiene que ser el dios del mar, el dios Neptuno. Y tú en medio de dos planos azules,
el cielo y el mar. Y tú caminando en medio. Primero te encontraste con lo erótico y lo intelectual, con la sabiduría y de las emociones. Y tú caminando en medio. Sigues caminando y ahora te encuentras entre dos planos azules, el cielo y el mar. Dos grandes fuertes. Bien, seguimos caminando, nos encontramos entonces con la tercer par, donde vemos el signo de Tauro a tu izquierda, el dios Dionisios Baco. Sí, no hay ningún planeta que se llame Dionisios Baco, por si acaso. Luego son dioses, no son planetas. Punto número 1. El dios Dionisios Baco, con el signo de Tauro. Es evidente que es Tauro. El dios era el problema. Lleva pámpanos en la cabeza, uvas. Lleva una copa de vino en la mano. Luego es evidente que es el dios Baco. El dios Dionisios en Grecia, Baco en Roma. La embriaguez del vino. Cuidado. Y al frente está Ares Marte. Ares Marte, que tiene, que lo sabemos muy bien porque tiene un carnerito con cuernos enrollados en el pecho. Y está armado con armadura, con armas. Luego, el dios es Ares Marte, el dios de la guerra. Nos encontramos frente a frente con el dios de la embriaguez mística del vino, porque el vino simbolizó siempre en las culturas, mejor dicho, la uva. La uva representó siempre el jugo del sol. Y el vino es la embriaguez el amor del sol. Luego la uva es la embriaguez del amor. Al frente tenemos la embriaguez de la guerra. Ambas implican disciplina y tú en medio de los dos siguiendo tu camino. Entre la guerra y el amor. Entre las dos disciplinas, la disciplina para amar y la disciplina para guerrear. Y tú en medio otra vez. El siguiente par. Y ahora seguimos en el tercer. Seguimos el camino y nos encontramos entonces con una maravilla. Nos encontramos con Virgo, que me pusieron Libra. ¡Error! Es Virgo. No lo ven a ustedes. Es un hombre desnudo con cierto aire femenino. Pues, ¿por qué? No es de ninguna manera un homosexual, no. Es simplemente, es hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita. Todavía no es hermafrodita, es hermafrodito. Pero él juró a los dioses ser casto para toda la vida. Entonces, Salmacis, la ninfa, lo ve que se está bañando y se abraza de él fuertemente y pide a los dioses ser un solo cuerpo. Y a partir de allí se llama hermafrodita. Pero hay algo más. Hay algo. ¿Por qué no me ponen a un hombre con dos sexos? ¿Por qué lo hace eso? Simplemente me pone un hombre con cierto espíritu femenino, nada más. No me puede poner el andrógino. El andrógino es un hombre y una mujer unidos en amor. Como siempre en todas las culturas se dice, un hombre soltero es media persona, una mujer soltera es media persona. El hombre completo es macho hembra. Cuando un hombre y una mujer se unen en amor, allí está el ser humano completo. Y entonces, ese es el andrógino en todas las culturas. Entonces no podía Felipe Barrera ponerme un andrógeno mitad varón y mitad mujer, porque si no, la Santa Inquisición lo persigue. Tenía que ponerme una sugerencia, y ese es Virgo. No es de ninguna manera Libra, como dice otros que no saben. Al frente de Virgo tenemos nada menos que a Capricornio.
¿Y quién está al frente? El dios Júpiter. ¿Cómo sabe usted, señor Raigada, que ese es Júpiter? Porque es un joven imberbo que se está tomando la leche de la cabrita Galatea que está abajo. Abajo hay una cabrita. El dios es Capricornio. Pero esa cabrita Galatea significa la Vía Láctea. Y Júpiter se está alimentando de la leche de la Vía Láctea. Cuidado, técnicas muy especiales de meditación, técnicas muy especiales para captar la energía de la Vía Láctea. Y al frente está Virgo, significa castidad entonces. Significa un periodo de castidad. Pero cuidado, porque Júpiter que está al frente no se le escapa a ninguna chica, ¿eh? Es un dios que tiene aventuras con todas las diosas y con todas las humanas. Entonces, ya y al frente lo opuesto. Un dios que quiere ser casto. Y al otro lado tenemos a Júpiter que no se le escapa a ninguna chica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente del proceso de castidad y el proceso de actividad sexual. Punto número 1. Segundo, él se está alimentando de la leche de la cabrita galactea, que está abajo, en sus pies. ¿Vamos bien? Luego es el signo de Capricornio y el dios es Zeus Júpiter, porque así dice la mitología griega. El dios Júpiter se alimentaba de la leche de la cabrita galactea para destronar a su padre Cronos. Y seguimos caminando en esta peregrinación. Pero antes hay que decir un punto muy importante. Detrás de Virgo hay una iglesia, Santa Liberata, que justamente allí había un huerto de un jugador que se da el lujo de robar la copa sagrada de la catedral y esconderla en su huerto. Lo descubren después muchas procesiones, lo capturan, lo queman vivo y su casa lo convierten en la iglesia de Santa Liberata. El mal ladrón. Detrás de Capricornio hay una iglesia, la iglesia del patrocinio o de la Reina de los Ángeles. Allí era en el huerto de Fray Macías. Claro, un pájaro frutero que robaba frutas para poder comer y se convierte en un sacerdote. En un sacerdote que dona su casita, que dona su huerto, para que allí se refugien las huérfanas del terremoto. La historia del buen ladrón. Y como Jesús, tú caminando entre el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Casualidad? ¿Casualidad? No. Hay muchas casualidades en la historia de la Alameda Descalzos. Que están en mi libro, por supuesto. Porque recojo toda la tradición de la Alameda de los Descalzos y todas las tradiciones que tienen que ver con este misterioso libro. Y entramos a la siguiente, seguimos caminando y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con Acuario. El dios Pan, el dios de la libertad, el dios que mezcla todas las culturas. Si observamos bien, miren bien el rostro de esa escultura, es un andino o tal vez un polinesio. No tiene facciones europeas. Es el signo de Acuario, pues, ya que está con el aguador. Pero es la idea de Pan. Pan significa todo. Panamericano, paneuropeo. Y entonces todas las culturas tienen el mismo. Es el gran mestizaje. Es el Dios que nos está hablando de la era de Acuario que vivimos, de la era del gran mestizaje en que todas las culturas tienen el mismo valor. Y entonces, ¿qué mejor mestizaje que en Perú? Se mezclan todas las razas. Seguimos entonces, y al frente
Al frente están menos que Géminis. Claro. ¿Y el dios? El dios es Hephaestus Vulcano, el dios del fuego. ¿Vamos bien? Ahí me han puesto un hacha. Error, no sabemos qué instrumento tiene. Eso se supone, porque ven al lado de una madera, ya creen que es entonces un hacha. No, no hay datos que me digan que es un hacha. El instrumento está roto. No hay manera, ¿cómo saber que me presenten una fotografía de la época, una descripción de la época? No hay datos que me digan que es un hacha. Está roto el instrumento. Yo supongo que es un martillo. Porque el dios es el dios del fuego, el herrero. Y si ustedes ven bien en el mundo que está señalando con el dedo a una pareja en coito. Luego entonces está hablando no del fuego que quema, sino del fuego del amor, con la cual se hacen todos los instrumentos espirituales. Cuidado, ¿de qué me está hablando? ¿El Tantra Yoga? Ah, veremos. Pero entonces tenemos un par que se complementa. Al frente de la libertad total, la mente libre, el sin prejuicio cultural. Y al frente, el trabajo del herrero, el trabajo de la fragua, para crear justamente el hombre cósmico del futuro. Entonces ya estamos y llegamos al último par, siguiendo caminando en nuestra peregrinación, llegamos al último par donde está Leo. Ahí está fácil dar, está un león ahí, un león, pero el dios era la cuestión. ¿Qué dios es? Muchas veces no era difícil saberlo, hasta que un amigo, un botánico me dijo, Luis, esas flores que están abajo son narcisos. Me dio la clave. Luego el dios es Narciso, el que está regando las flores. El mito señala justamente la visión solar. ¿Por qué pone a Leo allí? Porque es la visión solar. Es la iluminación. Porque Apolo, cuidado, es Apolo quien convierte a Narciso, que se enamora de sí mismo, en una autocontemplación. Cuidado. Narciso se contempla en un lago y se queda enamorado de sí mismo, y entonces viene el dios Apolo y lo convierte en la flor de Narciso. Pero cuidado, ¿qué es esto? Es la automeditación, la introspección, es la alta meditación. Con mi libro lo digo, es el Zen, en la cual tú llegas a la iluminación solar. Porque el dios Apolo no solamente es el dios de la luz, es el dios de la iluminación espiritual. Así que entonces tú estás frente a la iluminación espiritual por la autocontemplación, como lo hizo Narciso. Pero al frente está Cáncer, con el dios Cronos, el dios del tiempo. Fácil reconocer porque tiene la guadaña allí y los cangrejitos están abajo. Cuidado. ¿Por qué el cangrejo? En todas las culturas del mundo, y no se salva la cultura andina, el cangrejo es el símbolo del profeta. El que camina de costado. Cuidado. Teniendo un ojo en el pasado y un ojo en el porvenir. Como lo digo acá, sí, un poema. Mi libro está lleno de poemas, inspirados en cada escultura. Y aquí tengo un poema que tal vez explique justamente este misterioso signo. ¿Perdón? Miren bien. Navegamos de espaldas en el tiempo. ¡Ah! El futuro está atrás. Así es. Navegamos de espaldas en el tiempo. Ciegos para cada segundo del futuro. Así es. Tú no sabes lo que va a pasar en el siguiente segundo. Por eso tú eres arrastrado por el tiempo de espaldas.
Navegamos de espaldas en el tiempo, ciegos para cada segundo del futuro, teniendo delante nuestro las cosas que ya pasaron y que se van alejando conforme somos arrastrados de espaldas por el río de los acontecimientos. Así es. Tú recuerdas lo que ya pasó, un segundo, 2 segundos, un minuto, una hora, está cada vez más lejos, pero tú eres arrastrado de espaldas por los acontecimientos en la cual eres ciego para el siguiente segundo que viene. ¿Está bien? Y termino con este poema. Bienaventurados aquellos que caminan de perfil, teniendo un ojo en el pasado y el otro ojo en el porvenir. Firma el cangrejo. Repito otra vez este verso que me inspiró este ciclo. Navegamos de espaldas en el tiempo, ciegos para cada segundo del futuro, teniendo delante nuestro las cosas que ya pasaron y que se van alejando conforme somos arrastrados de espaldas por el río de los acontecimientos. Bienaventurados aquellos que caminan de perfil, ciegos, teniendo un ojo en el pasado y el otro en el porvenir. Así es. Y esto es la visión lunar, porque la hoja de la guadaña tiene forma de media luna. Entonces, en un lado está la visión solar, la visión lunar. Y en medio estás tú bebiendo de la pileta, de las aguas de la vida, que están en medio de que está al final de la alameda. Pero no es esa. La auténtica pileta está en Barrios Altos, en la Plaza Italia, que fue llevado en 1650. En esa época, Barrios Altos era un barrio privilegiado. Y allí se llevó nuestra pileta que estaba al centro. Y ahí se quedó hasta ahora. Entonces tú terminas en los mejores casos viviendo el agua de la vida. Eso es todo, queridos amigos, y me cuidan la Alameda. Gracias.